En Estados Unidos se reveló algo que puede responder a una de las grandes incógnitas del sexenio de López Obrador. ¿Qué le debe López Obrador a Bartlett? ¿Por qué López Obrador encumbró a un personaje tan desprestigiado como Bartlett? ¿Por qué la izquierda, que acusó a Bartlett hasta de haber matado a cientos de sus militantes, que acusó a Bartlett de haberles robado una elección presidencial en un fraude electoral, por qué esa izquierda resulta que ahora lo apapacha? Durante el sexenio, nunca se entendió qué le debe López Obrador a Bartlett, que lo puso al frente de la Comisión Federal de Electricidad, que maneja un presupuesto de 500,000 millones de pesos al año. ¿Por qué lo encubrió cuando descubrimos sus más de 20 casas y sus más de 10 empresas? ¿Por qué lo protegió cuando se reveló que su hijo era contratista multimillonario del propio gobierno? Que la esposa de Bartlett tenía una empresa de energía siendo él un funcionario de energía. Cuando se documentó que se había quedado con terrenos turísticos a precios de risa. ¿Se acuerda usted que la casa de campaña de López Obrador era una casa Bartlett? Bartlett estaba en el basurero de la historia. ¿Por qué López Obrador lo fue a sacar de ahí, lo limpió y lo volvió una figura de su gobierno? O mejor dicho, ¿a cambio de qué? ¿Será que hoy tenemos una pista? No sé, vea usted la información. En medio del pleito diplomático con México por el tema del narco y la reforma judicial, Estados Unidos decidió quitarle el carácter de secreto a un documento clave. El gobierno estadounidense desclasificó un documento en el que se muestra que la oficina del FBI en la Ciudad de México sospechaba desde 1986 que Bartlett protegió cuando era secretario de Gobernación a los narcotraficantes que torturaron y asesinaron al agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Que protegió Bartlett desde Gobernación a los grandes capos de la droga, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Doneto y Rafael Caro Quintero. Los periodistas Joan Grillo y Eva Chusoñonte y Juan Alberto Cedillo solicitaron la desclasificación de un memorándum que le envió la Embajada de Estados Unidos en México a la dirección del FBI hace ya casi 40 años. Estuvo 40 años en secreto este documento. Y ahí se dice que los agentes de inteligencia estadounidenses en la Ciudad de México sospechaban que las actividades de protección del narcotráfico de un personaje, ese está borrado en el documento, no solo lo beneficiaban a él, sino también al secretario de Gobernación de ese entonces, Manuel Bartlett. Pone textualmente el documento: mientras estas son meras sospechas, fuertes por los indicios de corrupción generalizada y actividades de extorsión. Ahí viene testado y luego sigue. No es difícil concluir lógicamente que estas actividades terminan por beneficiar a los máximos líderes del gobierno mexicano. Más adelante se menciona que hay una fuente en México que pudiera hablar sobre Bartlett con el gobierno de Estados Unidos, pero que su vida puede correr peligro en caso de ser descubierto. Pistas. 1050 veces ha mencionado López Obrador a Genaro García Luna en sus mañaneras. 1050 veces ha mencionado López Obrador a García Luna en sus mañaneras, y hoy vino el contraataque de su villano favorito. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, acusó a López Obrador de supuestos nexos con el narcotráfico. En una carta escrita de su puño y letra, fechada el 13 de septiembre, hace unos días, García Luna acusó que López Obrador sí está ligado con el narco y que fue su gobierno el que pidió que lo detuvieran en diciembre de 2019. El texto dice: a partir del arresto y durante los primeros días, reiteradamente me ofrecieron un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para que me inculpara con los delitos vinculados al narcotráfico a cambio de estar detenido poco tiempo, 6 meses. Dice García Luna que si él se inculpaba, iba a recibir beneficios económicos y se iba a convertir en testigo protegido, pero no para detener delincuentes o narcos. Según él, lo que el gobierno de Estados Unidos quería a petición de México era imputar personas e instituciones
que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país, dando a entender que querían utilizarlo para imputar a políticos y empresas adversarias del presidente. La carta dice que evidentemente no aceptó y la respuesta fue explosiva. Más adelante en el texto, García Luna hace la acusación directa contra López Obrador por presuntos nexos con el narco. Dice: es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias. En particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operaciones de estar vinculados con ellos y el narcotráfico. Añade: estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada El Mayo, la carta emitida por él, donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico. La posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México, jueces, magistrados, ministros, corte, cuyos principales beneficiarios son los criminales, hechos ratificados con la suspensión de relaciones oficiales entre México y Estados Unidos, decretada por el actual presidente de México, debido a la postura de Estados Unidos ante estos hechos. Esta no es la primera vez que se habla de nexos de López Obrador y sus cercanos con el narco. No es la primera vez que se alude a la supuesta existencia de grabaciones que lo demostrarían, mismas que no han sido publicadas. No hay que olvidar que a inicios de este año, dos de los medios de comunicación más prestigiados del mundo, ProPublica y New York Times, publicaron reportajes sobre los presuntos vínculos del narco con el entorno de López Obrador. Tampoco hay que olvidar que Genaro García Luna fue encontrado culpable de recibir millones del narco y que está a la espera de que el 9 de octubre le determinen la sentencia que los especialistas aseguran le va a significar muchos años en prisión. En su carta, García Luna denunció que ha sido amenazado en la cárcel, castigado sin motivo aparente, e insistió en su inocencia. Sobre el juicio en el que fue encontrado culpable en Estados Unidos, dijo que los fiscales no presentaron una sola prueba que acreditara los delitos que señalaban, esencialmente delitos vinculados con el narcotráfico. No presentaron ningún documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación telefónico, documentos fiscales o financieros, cuentas bancarias o registro alguno de contacto con algún miembro del narcotráfico o su familia, como lo señalaba el gobierno de México. Y aseguró que tanto en Estados Unidos como en México le han dado la razón. Puso: la información falsa aportada por el gobierno de México y los dichos contradictorios de los testigos fueron completamente desacreditados con evidencias, pruebas documentales, fotografías, declaraciones juradas y resoluciones del Poder Judicial en Estados Unidos y México en el marco de los recursos legales que provee el proceso legal. No pudieron los fiscales probar que la evidencia aportada por la defensa fuera falsa o no existiera. No pudieron negar la legitimidad y existencia de las pruebas que acreditaban las falsas declaraciones de los testigos. Y lo más sorprendente es que los fiscales fueron totalmente omisos en verificar o corroborar un solo dato o información aportada por el gobierno de México y los testigos criminales. Y concluyó: lo único que fue utilizado en el juicio para acreditar los delitos que me imputaron fue información falsa proporcionada por el gobierno de México y los dichos de los testigos con antecedentes criminales reconocidos. Testigos que fueron detenidos, encarcelados sin escapar y extraditados en el mismo periodo de tiempo que fui secretario de Seguridad Pública de México. Ahí lo más relevante de la carta de puño y letra de García Luna.